como se los prometí, nuestras invitadas iban a estar con nosotros un momentito más para poder ampliar sobre este tema a la luz de la palabra del Señor. Tengo conmigo acá a Carol, a Melissa y a Yanine, que nos han acompañado ya en unos segmentos anteriores, y vamos a estar hablando del tema principal del día de hoy, acerca de la feminidad ante los ojos de Dios. Mire que porque ahora se han cambiado muchos conceptos, hoy algunas cosas son relativas, pero en el Señor sabemos que las cosas son absolutas. Y vamos a conversar con estas siervas del Señor. Ya usted las conoció, profesionales, mamás, multitask, dirían ahora en los términos modernos. Y bueno, ¿quién quiere ser la primera? Creo que yo, por ser la extranjera. Eso, bienvenida. Ya huele más a frijolitos y a platanitos que a pataconcito. Ya. Pero con crema, por favor. Muy bien. Delicioso, me encanta Guatemala. Estamos muy agradecidas de estar acá. Nosotras nos encanta, este es un tema que nos apasiona, creo que a cada una de nosotras, desde cada uno de sus ámbitos. Y realmente la feminidad bíblica, creo que la gente diría, pero ¿por qué hablar del concepto? Y he aprendido a irme a lo más básico. Uno, feminidad no es feminismo. Feminidad es cuál es el diseño de Dios para la mujer. O sea, cómo la mujer vive el diseño de Dios, vive plenamente y funge con el rol que Dios le ha asignado. Porque evidentemente cuando nos vamos, debemos de ir a los orígenes. Dónde origina todo lo que es la mujer, el hombre en la Biblia. Y yo creo que lo primero es, somos iguales en valor delante del Señor, somos portadores de la imagen de Dios. Wow. Y yo creo que el concepto de ser portador de la imagen de Dios ha perdido esa vista frontal que tenía para cristianos en otras épocas. Y las mismas tensiones que vemos en el mundo ha empezado a traer tensiones incluso dentro de la iglesia, incluso ha formado más lo que las mujeres pensamos acerca de nosotras que lo que Dios tiene para decir para nosotras. Entonces, a veces nos preguntamos entonces, ¿por qué no me siento plena? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué estoy tan frustrada? Y muchas de esas frustraciones vienen porque no estamos viviendo nuestro diseño. Entonces, ¿qué quiere decir ese diseño? Ese diseño quiere decir que las mujeres y los hombres somos diferentes. Evidentemente, físicamente somos diferentes. Nuestras hormonas funcionan diferentes. De hecho, nuestros cerebros, hay un libro muy interesante que se llama Revolución Sexual, de la doctora Katy Sheraldi, que explica cómo los hemisferios del cerebro de la mujer y del hombre se comunican de maneras diferentes. Entonces, y ese diseño no es parte de la caída, es parte del diseño de Dios. Dios le dio trabajo tanto al hombre como a la mujer antes de la caída, lo que se llama el mandato cultural, donde les dijo, sean fructíferos, llenen la tierra y sojúzguenla, o sea, administrenla. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos, wow, los dos, tanto hombres como mujeres, tenemos dones, talentos, responsabilidades, roles asignados dentro del manejo de la creación. El trabajo no es una consecuencia de la caída, vino antes de la caída, este diseño de propósito para el hombre y la mujer. Pero la valía del hombre y la mujer radica en ser ambos imagen de Dios. Y cuando nos tratamos de una forma que no representa eso, entonces hay cosas que hay que corregir. Esos choques, ¿verdad? Exactamente. Y esa lucha de fuerzas y de sexos que realmente ha desgastado mucho, inclusive la relación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Así es. Melissa. Sí, yo pienso que también como mujeres abrazar esas características que el Señor diseñó para nosotros desde siempre, ¿verdad? Y como en el rol en el cual yo he sido asignada puedo sacar esas características a relucir y conocer realmente todo el consejo del Señor en su palabra como mujer y desarrollarme, ¿verdad? Pienso yo. Y me hace recordar lo que hablábamos al inicio contigo, ¿verdad? Estos roles y el valor que yo tengo. Y quizá es bueno que nosotras entendamos, Yanine lo mencionaba ahorita, estas frustraciones, amarguras, expectativas que sentimos que no cumplimos, vienen porque quizá nuestra mirada está puesta completamente en otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando yo encuentro mi deleite completo en el Señor? No en lo que yo hago, no en lo que pienso que debería de estar haciendo, no en cómo lo hace lo que se me presenta en redes sociales, en las revistas, en la televisión, sino cumpliendo
o viviendo bajo ese diseño del Señor, que es tan importante ese énfasis, que no es consecuencia después de que entró el pecado en Génesis, eso fue puesto antes. Y cuando yo vivo a la luz de ese diseño perfecto del Señor, entonces me deleito en todo lo que hago, en donde el Señor me ha puesto y simplemente siendo fiel a aquello con lo cual el Señor me ha llamado. Y ahí ya me siento, como diríamos uno de los programas de acá del canal, me siento plena, me siento bendecida, me siento realizada, esa realización que a veces tratamos de encontrar en una profesión o en ser perfectas, y es que no hemos sido llamadas a ser perfectas. El único perfecto es Él. Tomados de la mano del perfecto, podemos avanzar y poder ver algunos logros y victorias, pero vamos a tener derrotas. Yo le preguntaba a Carol también, ¿han llorado ustedes en este proceso de cumplir en ese rol que el Señor nos ha dado? Sí, muchos, sí. Y ahí en nuestra vulnerabilidad y en nuestra debilidad encontramos el alivio de la cruz, ¿verdad? Encontramos el alivio que el Evangelio nos da para poder estar con el Señor y disfrutar a la vez, ¿verdad? De nuestras emociones, de nuestra ansiedad, de nuestros temores, poder ir a Él. Ahí está la ganancia, ¿verdad? En encontrar del Señor. Hay un canto que dice, cuando voy a la cruz no puedo poner otra cara, otra imagen. Tú me conoces, tú escudriñas, tú sabes realmente cómo soy, Janine. Y somos conocidas por Dios, somos conocidas por Dios y somos diseñadas por Dios. Y esto implica espíritu, alma, cuerpo, mente, voluntad, deseos, emociones, hormonas, todo lo que implica ser una mujer. Dios nos diseñó a cada una de nosotras, y el entender, cada persona con la que yo interactúo es imagen de Dios, cambia radicalmente la manera en la que yo me conduzco en la casa del Señor, digamos, entre aquellos que son del Señor, hombres y mujeres, el respeto que yo le presento a un hombre como imagen de Dios, el respeto que le presento a otra mujer. Veía un sermón el otro día de un pastor, y él decía, una de las formas más efectivas para detener nuestra lengua es recordar que la persona con quien estoy hablando, a quien le quiero decir estas cosas, es imagen de Dios. Wow. Ya sea un niño que está sacándote de quicio, o hablando de otra mujer que te cae mal, que ahí ya hay un trabajo del corazón que hacer, pero el volver a reenfocarte y decir, esta persona es imagen de Dios, sea creyente o no, eso cambia la forma en la que yo trato a todo el mundo. Y eso debe de informar la manera en que nosotras como mujeres nos manejamos en el mundo, que son testigos de cómo se comportan los cristianos o cómo sienten los cristianos, o en nuestra casa, donde nuestros hijos son nuestros mayores jueces. Y eso ya es otro planeta. Sí. Eso, ahí me gustaría justamente agregar eso que dijiste, porque muchas veces tenemos este concepto de que esto lo llevamos a cabo afuera. El domingo, cuando estamos en la iglesia, entonces entendemos que es nuestro prójimo, y entonces nos conducimos y amamos, o en el trabajo, cuando estamos en el ministerio. Pero eso empieza allí, en donde Dios nos ha puesto, la casa, en el hogar. Nuestros hijos, nuestro esposo, en lo que hacemos en el trabajo, estamos en un ministerio. Todas las personas con las que nosotros tenemos interacción en el supermercado, cuando vamos a pagar en la caja, no es esta persona que yo vi, y no sé quién es, no. Mi trato, mis palabras, la forma en cómo yo saqué para hacer mi pago, todo eso habla de ese Dios al que yo conozco, al que sirvo, y va a mostrar a los demás también esto. Entonces, quizá muchas veces tendemos como a tener estos conceptos alejados de la realidad, y cuando vemos es algo que Dios nos ha dado para llevarlo a la práctica allí en donde estamos nosotros ahorita. Y cuando esa imagen y semejanza se vuelven un estilo de vida, como que la carga se aligera, ¿no? Porque no tenemos que personificar a nadie, somos tal como somos. Y esta mañana creo yo que estamos aprendiendo mucho sobre la mujer, esa mujer que Dios diseñó de una manera especial, con delicadeza, porque si algo podemos ver, esa delicadeza con que Dios nos hizo. Pero hoy queremos ver algo diferente, y es cómo luce lo que hace la mujer a la luz de lo que hemos estado hablando, de esa feminidad. ¿Cómo luce la mujer cada día? Yo creo que una de las cosas que hemos visto es que hay una confusión entre el ser y el hacer. Muchos hemos aprendido, incluso culturalmente, a definirnos por lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo me decían ingeniera fulana, ingeniera Martínez, me decían.
Y realmente uno puede llegar a creerse al pasar 8 horas oyendo títulos, oyendo formas de manejarse en un ambiente profesional, uno puede llegar a pensarse que uno es lo que hace, pero es al revés. Lo que somos debe de informar lo que hacemos, no lo que hacemos informar lo que somos. Y yo creo que tanto la mujer como el hombre, pero a las mujeres nos ha afectado en las últimas décadas. Creo que hay una confusión profunda entre tengo que hacer más para ser más. Pero hay una confusión profunda porque no es lo que la palabra nos dice. Dios nos creó como seres humanos, no como seres humanos, como seres humanos, y después de habernos creado, de darnos un propósito, de darnos una relación con Él y con otros, como Dios dio a Adán, a Eva y a Eva a Adán, entonces les asignó un trabajo. Entonces el trabajo debe estar informado por lo que somos delante del Señor, por ser portadores de la imagen de Dios, por ser hombres y mujeres para un propósito, para su gloria, muy diferente a que sea al revés, a que lo que yo hago sea lo que informe entonces lo que yo soy, cómo yo me siento y todo esto. No sé qué piensan ustedes. Y tendemos a poner nuestra identidad en esas cosas que hacemos, ¿verdad? Poner nuestra identidad en que somos mamás, en que somos esposas, en que somos esos roles que jugamos, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra identidad en eso, perdemos de vista completamente que el Señor es el que es el centro completamente, ¿verdad? Y al hacer esas cosas no encontramos nuestro éxito o nuestros fracasos como algo que nos devasta completamente, sino que vamos al Señor, ¿verdad? Porque en esos roles que jugamos podemos muchas veces como mujeres, ¿verdad? Nos equivocamos, hacemos las cosas mal, pero podemos ir al Señor y encontrar en Él lo que necesitamos, ¿verdad? Y nuestra identidad está en que somos pecadoras, está en que somos hijas redimidas por la gracia del Señor, ¿verdad? Y eso informa cómo yo tengo la capacidad para poder ayudar a mi bebé, para estar para él, para ser esposa, para poder aconsejar a mi esposo, para poder ir a la palabra y ver en el diario vivir cómo eso está informando completamente que el Señor está usando eso para santificarme, ¿verdad? Está usando eso para mostrarme más de Él. Y esa identidad que tenemos, a mí me gusta eso, tener esa identidad como hijas de Dios, que no nos marquen las profesiones, no nos marquen. O fíjense que yo me ponía a pensar, acá en una ocasión escuchaba algo, decía una señorita, es que la presentaron, ¿verdad? Ella es la licenciada tal y tal, y entonces dice, no, preséntenme como la hija del presidente. Y entonces, para ella tenía más valor presentarla como la hija del presidente. Y a veces eso es lo que hemos olvidado, ¿verdad? Nos tomamos un nombre para refugiarnos en ese nombre y tal vez pensamos, ahí tengo más valor. Pero qué mejor valor que ser hijas del Dios Todopoderoso. Qué mejor valor que Él nos rescató, que Él nos limpió, que Él nos dio una nueva vida y que nuestra identidad está en Él. Y entonces todas las profesiones, todos los nombres que nos puedan dar, ahí se quedan a un lado cuando nos comportamos y cuando nos sentimos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que entender eso lo cambia todo. Así o sea, es. cambia completamente la perspectiva de todo lo que hacemos. Y pienso que muchas veces nos vamos por el lado que es lo más fácil, ¿verdad? De pensar, bueno, quienes son profesionales o quienes destacan en esto, pero eso pasa también cuando somos mamás y estamos en la casa. El pensar que soy una mamá puede empezar a afectar mi manera de conducirme, decir, tengo que ser esta mamá, que hace esto, que tiene esta lista de cosas que tiene que cumplir, que tengo estos quehaceres en la casa y todo eso se queda completamente de lado cuando yo logro entender, no soy mamá, o sea, no soy, sino soy esta hija del Señor, hago parte de su familia, soy una pecadora redimida, soy una sierva del Señor, esclava de Él, vivo para Él, y eso cambia entonces cómo va a lucir mi maternidad, lo que hago en mi casa, la crianza de mis hijos, ya los veo también a la luz de lo que yo soy también, ¿verdad? El recordar, yo soy esta pecadora redimida, mis hijos son pecadores, entonces yo estoy aquí
haciendo de ellos o creando en mi hogar un ambiente en donde se va a predicar este evangelio, en donde las escrituras van a tener una prioridad, en donde todo lo que yo voy a hablar y cómo me voy a conducir tienen que hablar de ese Salvador que yo ya conozco, porque yo deseo que ellos tengan eso que yo he conocido, con mis vecinos, con el trabajo que yo desarrollo, el lugar en donde el Señor me ha puesto. Esto lo cambia todo, lo cambia todo. En mi caso es, por ejemplo, incluso lo mismo, yo le decía a la gente, en una época fue el ser ingeniera, pero luego fue el ser misionera. Entonces, que todos me conocieran, es la misionera fulana de tal. O sea, aún llevamos esta confusión de identidad al ámbito eclesiástico o al ámbito ministerial, en donde nuestros títulos ministeriales, nuestros roles ministeriales definen más de nosotras que quiénes somos en lo secreto, como Dios nos conoce. Bueno, yo tengo que ser una líder así y no puedo mostrar que estoy triste hoy o que tengo una debilidad o no puedo confesar mi pecado o tengo que ocultar mi pecado de orgullo o cualquier pecado con el que estemos lidiando. Tenemos la misma necesidad que cualquier otra creyente tiene de arrepentimiento constante delante del Señor, de búsqueda del Señor, de dependencia de Dios. Y nuestros títulos, nuestros roles ministeriales no nos definen. El ser mujer no puede definir por encima del ser cristiana. El ser cristiana debe informar qué tipo de mujer yo voy a ser. Luego, el ser mujer entonces informa cómo yo me relaciono con las personas a mi alrededor, en el ministerio, en la casa, en los trabajos, en la tortillería, o sea, donde Dios me ha puesto a bendecir a otras personas. Veía una hermana que canta bellísimo en una tortillería, creo que en Quiché, y yo decía, wow, qué voz tan hermosa. O sea, no me imagino lo que sería ir a comprar tortillas a ese lugar todos los días. ¿Cómo podemos nosotras traer la gracia de Dios a cualquier ambiente donde el Señor nos pone? Siendo mujeres, no sacando títulos, simplemente siendo hijas de Dios, redimidas, que entienden lo que es ser mujer desde una perspectiva bíblica, pero que está informado esto por quienes somos, no por lo que hacemos. Y vamos a aterrizar en esto. A mí me gusta esto, decirlo siempre. Cuando nos presentamos delante de Dios cargadas, agobiadas, le decimos, Padre, soy tu hija. Así es. Aquí estoy. Así es. Y eso es lo que debemos de entender, que como mujeres somos hijas de un Dios todopoderoso que nos escucha. Y eso es lo más importante. Bueno, y seguimos acá en este segmento tan hermoso, ¿verdad? Estamos acá comunicándonos con Janine, con Carol y con Melissa. Y bueno, ya hemos tenido 2 segmentos y en este momento vamos a saber un poquito acerca de la feminidad a los ojos de Dios, pero desde un punto de vista muy importante, Melissa, que sería, ¿cómo? Dilo. ¿Cómo puedo ser una mujer conforme al corazón de Dios? Y bueno, hablábamos un poquito de esto, de entender quiénes somos a la luz de la palabra, pero esto yo sé que muchas nos están escuchando y quizá digan, ok, suena muy bonito, tal vez yo lo veía así pero se me había olvidado, o tal vez no tengo ni idea de cómo llego yo a entender eso. Y aquí viene la importancia y el valor que tiene el conocer la palabra de Dios, que ese es el primer medio que Él ha dejado para conocerlo a Él. Entonces, si queremos ser mujeres que viven agradándole a Él, que hacen lo que Él desea para nosotros, necesitamos conocerlo. Y es ir a lo básico, ir a lo primero, como hablaba Janine antes, a los orígenes, la palabra de Dios. Y hay una cita que es bastante conocida que dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Entonces, si yo no conozco al Señor, y que incluso está en su palabra, cuando decimos cómo debemos amarlo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y nuestra mente. Y muchas veces eso queda afuera, porque nos dedicamos a, siento bonito, amo al Señor, mi corazón, sí, con todas mis fuerzas, pero ¿qué pasa con la mente? Necesitamos informarnos y conocerlo. Y ese lugar que ocupa la palabra en nuestra vida debe ser entonces primordial. Y hay muchas mujeres que no saben cómo hacerlo, pero creo que ahora vamos a aprender que a la luz de la palabra. Carol. Sí, como mujeres realmente Dios nos ha dotado de todas las capacidades para poder ir a nuestra Biblia y estudiarla y realmente tomarnos el tiempo para leerla. La misma palabra del Señor dice que ella nos lee, ¿verdad? Ella nos capacita para toda buena obra, ella nos discierne y realmente ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos para
para informarnos del Señor y de quiénes somos nosotras como mujeres, ¿verdad? Entonces apartar esos tiempos como mamás, como esposas, en los roles en los que estamos jugando para darle la importancia a la palabra que tiene, de tomar ese tiempo de estudiarla, de leerla, de conocerla, de incluso ir, ¿verdad? E incluso estudiar en un lugar. Yo, por ejemplo, estudié con Janine en el Instituto Reforma y me ha ayudado muchísimo para saber cómo acercarme a ella y realmente conocer al Dios de la Biblia. Importante en medio de los roles que cada una lleva a cabo, ese rol de poder estudiar la Biblia, podemos decir, ¿verdad? Porque la palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, la palabra de Dios. Janine, ¿qué puedes agregar a esto? Porque hay algo que se trata de la oración también, ¿verdad? Sí, yo creo que primeramente, para el estudiar de la palabra, que es básico, porque como decíamos, hoy vivimos en un mundo muy confundido, en donde creo que hay muchos cristianos confundidos, justamente porque no saben, no conocen realmente la fuente de la verdad. Entonces hay que ir a la palabra. Ahora, creo que muchos cristianos tenemos un déficit nutricional en nuestra alimentación bíblica. ¿Por qué? Sobre todo las mujeres, que somos las que supuestamente más estudiamos la Biblia o estamos buscando estudios bíblicos. Yo he escrito estudios bíblicos, no tengo nada en contra de los estudios bíblicos. Sin embargo, sí tengo en contra el que pensemos que la dieta de la mujer debe de limitarse a libros de la Biblia de mujeres, a solo Esther, Ruth, si acaso, Santiago y Colosenses. Proverbios 31. Proverbios 31, o sea, ni siquiera todo el libro de Proverbios, o un capítulo del libro. Sí. Entonces, la dieta de la mujer, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hay varias cosas que quiero resaltar. Uno, toda la escritura implica Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro de la Biblia nos va a revelar aspectos del carácter de Dios, de la historia de Dios, de los deseos de Dios y su voluntad, que se complementan uno con otro. Yo no puedo escoger de la Biblia, es como si yo solo me dedicara a comer dulces, entonces fuera diabética. Entonces necesito dulces, pero necesito vegetales. Y no todos van a ser tan fáciles de digerir, no todos van a ser tan fáciles de cocinar, pero todos son necesarios para nuestra nutrición. Y eso pasa con el estudio bíblico. Tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, pero tenemos a la comunidad de creyentes. En Hechos vemos al etíope caminando y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Creo que hay muchos cristianos que nos cuesta tener la humildad de decir, mira, es que no estoy entendiendo la Biblia. Bueno, y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Entonces tenemos que aprender a manejar, como también le dice Pablo a Timoteo, correctamente la palabra. Creo que muchos creyentes hemos leído y sacado malinterpretaciones por no ver todo, y entonces necesitamos que otra persona nos guíe en ese proceso. Y esas personas tenemos que ser nosotros, que ya conocemos la palabra del Señor. Y hay un versículo de la palabra de Dios que dice que mi pueblo perece Por falta de conocimiento. por falta de conocimiento, y esto es muy claro. Bueno, hemos tocado el punto de la lectura de la Biblia, pero hay otro punto, Melissa, que hablábamos acerca de la oración, que es parte fundamental también, ¿verdad?, en el rol de la mujer. La oración hace parte, sí, de esas disciplinas espirituales que nosotros estamos llamadas a vivir. Va de la mano con la lectura de la palabra, va de la mano también con el congregarnos y buscar una iglesia local. Eso es primordial, debería de ser esto que nosotros buscamos con denuedo por encima de cualquier otra cosa. Y quizá para ir aterrizando un poquito ya en este tema, el pensar por qué debemos de buscar este estudio de la palabra, por qué debo perseverar en la oración, por qué debo de congregarme, porque todo lo que hemos hablado antes no va a suceder por arte de magia. No voy a encontrar yo la fórmula, ni voy a meterme, entonces voy a googlear cómo voy a ser una hija de Dios, cómo el ABC. No, debo de entender que esto es algo que se va desarrollando y que Dios nos ha dado las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y es importante entenderlo cuando vemos que cumplimos diferentes roles. Podemos ser estudiantes, mamás, profesionales, todos los que hemos mencionado. Pero entonces, ¿cómo voy a ser yo una mamá que instruye a mis hijos si no conozco la palabra? ¿Cómo voy a poder ser yo una profesional que está desarrollando y usando esas habilidades que Dios me ha dado? ¿Y cómo voy entonces a informarme, a comunicarme con mi entorno, a amarlo como Dios desea que lo ame, a servirlo,
si no conozco la palabra? Entonces, Exacto. es lo básico, es entender que esto sí tiene cabida en nuestra vida para cambiarlo todo, ¿verdad? Y es parte de un crecimiento también que necesitamos espiritual para poder dejar, hablábamos de un legado, pero eso se va a hablar después, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Sí, la verdad es que es toda una vida rendida a la palabra del Señor y es un proceso, es un fruto, como tú decías, ¿verdad? Que sale de nosotros cuando nosotros en nuestra intimidad hemos tomado el tiempo para buscar del Señor en su palabra, en oración, al adorarle, ¿verdad? De ahí, en esas dinámicas con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, va a salir a relucir de lo que nos estamos llenando, ¿verdad? Y que sea esa palabra del Señor y como nos explicaba Janine, pues del Dios de la Biblia, ¿verdad? Total. Janine, cuando hay personas que dicen no es necesario congregarme, a diferencia de lo que dice Caro, ¿verdad? Es necesario congregarnos como mujeres. Así es, ¿verdad? como creyentes. Como tenemos que creyentes, como congregarnos. hijas de Dios. Claro que sí, y congregarnos implica reunirnos en la medida de lo posible y de lo que nos permite reunirnos. Hay un poder, de hecho la palabra iglesia o eclesia significa asamblea o reunión. Entonces, desde la definición de iglesia implica que necesitamos los unos a los otros estar juntos. Estar juntitos y en Sí, armonía, y dice en la armonía. palabra del Señor. Mirad cuán bueno es, ¿verdad? Así es. Estar juntos y en armonía. Qué lindo saber cómo Dios nos ve a la luz de la palabra, cómo podemos cada día al ver nuestro rostro y decir qué maravillosa obra que el Señor ha realizado. ¿Sabe por qué? Si no nos valoramos a nosotras mismas, si no aprendemos a amarnos, no podríamos amar a los demás, como mamás, como mujeres profesionales. Y ya hemos visto cómo Dios nos valora, cómo somos parte de la historia y la historia se sigue escribiendo día a día en nuestras vidas. Y ya hemos llegado a la parte de la conclusión y final de este lindo tema, pero ¿cómo aplicaríamos nosotros o qué legado dejaríamos nosotros a las siguientes generaciones? Ya a las que estamos chineando o de repente a las que ya tenemos grandes, pero ¿cuál sería el mejor de los legados que podemos entregarle a nuestros hijos? Yo quisiera empezar hablando quizá a las más mayores, a las más adultas, que es muy frecuente y estoy segura que a ustedes les ha pasado que escuchemos de ellas como, bueno, yo ya, es esta expresión de yo ya salí, ya mis hijos están grandes, o ya mis hijos se fueron de casa, yo ya como que ya pasé eso. Y no tienen idea lo que a nosotros nos urgen esas mujeres mayores, esas mujeres que han pasado por tantas etapas que nosotras apenas estamos empezando o que vamos ahí descubriendo. Necesitamos a estas mujeres que hacen parte del cuerpo de Cristo, que Dios las tiene con vida, no porque ya hayan terminado todo, es porque todavía tienen un propósito que cumplir. Y esto se enfatiza mucho en Tito 2, voy a leer los pasajes, Tito 2 del 3 al 5, donde dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en su hogar, amables y sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada. Y quizá a mí me gustaría enfocarme, hay tanto que podemos hablar aquí de Tito 2, pero es un llamado que se le está haciendo a las mujeres mayores. No es, bueno, a las ancianas que les sobre tiempo, o a las ancianas que tengan ganas o que tengan ánimo. No, es un llamado que se le está haciendo a todas. Y dice a que enseñen lo bueno. Y eso para mí es muy importante, a que enseñen lo bueno. Yo debo de buscar, no porque esté diciendo, yo soy joven, yo sé que ya estoy entradita en una etapa adulta de la vida, pero yo debo de seguir buscando a esas adultas, las que me van por más adelante en edad, a que me enseñen lo bueno, porque yo necesito seguirlo aprendiendo, porque no lo sé todo y porque tengo muchas debilidades y me es bueno aprender de ellas, pero también a reconocer que debo de tener un corazón enseñable. Si aquí se está pidiendo que las ancianas enseñen a las más jóvenes, era porque seguramente no lo estaban haciendo, pero eso también requiere de que las más jóvenes tengan un corazón que se deje enseñar, que reconozca que necesita aprender de otra, pero ¿qué se va a dejar enseñar? Quizá aquí me hago las preguntas de qué estamos consumiendo en nuestros teléfonos, en la televisión, en las redes sociales, qué es lo que abarca nuestro tiempo, qué nos informa,
porque eso que nos informa va a influir muy fuerte en la forma en la que nosotros nos conducimos y llevamos nuestra vida diaria. Entonces estoy buscando esos canales que me llevan a aprender lo bueno, lo verdadero, lo puro. Estoy buscando esas personas adultas que me están informando y que están influyendo mi vida para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea burlada. Y creo que esto resume lo que hemos hablado, o sea, la palabra de Dios, el valor que tenemos, el propósito que jugamos en la vida. Y me encanta que somos tan diferentes, nos une Cristo, pero en esas diferencias de nuestra vida diaria, creo que todas podemos encontrar que hay un propósito para nuestra vida, hay un llamado para nuestra vida, un legado que vamos a dejar, pero también este desafío a que nosotras busquemos también el seguir aprendiendo, porque esto continúa. Tan diferentes y tan de todas las edades. Y tan necesario que así como nosotros estamos hoy aquí, pues en esta salita, quizás por la pandemia no se pueda, pero nos podemos conectar a través de las redes y seguir enseñando. Hay muchas mujeres que necesitan de nuestro consejo. Ya tú bien lo decías, necesitamos, y yo me incluyo porque yo ya tengo una hija casada, la otra es jovencita, pero sí vienen muchas veces las jóvenes, sus amigas que ya tienen niños y me dicen, mire, usted se recuerda. Por supuesto que nos recordamos, y de lo que llenemos en nuestro corazón va a ser lo que tengamos para dar a las siguientes generaciones. Yo creo que algo importante es siempre ser muy honestas en cuanto a nuestras motivaciones, aspiraciones, llamado. Como decía Carol, lo que nos informa realmente nos forma, nos hace ser de una manera, cambia la manera en que vemos la vida. Yo veo hoy en día, incluso en las iglesias, muchas hermanas confundidas en cuanto a su feminidad. No tiene nada que ver con confusión sexual, sino confusión en cuanto a cuál es su rol. Yo soy una soltera que me casé yo estoy casada, pero cuando era soltera me casé a los 41 años. Entonces yo veo muchas hermanas solteras que ya son de cuarta década, tercera década, que dicen, no, yo no me quiero casar, o yo no voy a tener hijos. Y yo digo, tienes que preguntarle al Señor. Todo en la vida del creyente tiene que ser definido por el Señor. Si el Señor quiere que te cases, pues te casas. Si el Señor quiere que te quedes soltera, pues te quedas soltera con gozo delante del Señor. Amén. Pero es muy importante que sea Dios quien nos forme a nosotros y que revisemos qué de esos pensamientos y deseos vienen porque el mundo ahora nos dice casarse es malo, tener una familia es malo, dedicarte a amar un hombre es malo. Y el mundo te trae tanta confusión, tener hijos es malo. O sea, cualquier cosa que el mundo nos diga que difiera de lo que la Biblia dice, entonces tenemos que traerlo sometido a los pies de Cristo, que nos forme la palabra y no el mundo, porque alguien nos va a formar. Entonces, y a la vez nosotros formamos a otros. Y es que muchas veces a nuestro alrededor pueden haber personas, amigas, que les fue mal de repente en el matrimonio, en el noviazgo, en la maternidad, pero nosotros tenemos derecho a contar nuestra historia, que nuestra historia sea diferente, pero sobre todo si la ponemos en las manos de Dios. Sí, y el Señor ha sido bueno, incluso nos ha dado amigas, ¿verdad? Con las que juntas podemos ir al Señor, podemos buscar su palabra, podemos ser débiles, confesar nuestras debilidades y juntas encontrar en el consejo de Dios lo que necesitamos, ¿verdad? Como mujeres tendemos también a juntarnos siempre como nosotras, ¿verdad? Pero tener esas amigas, tener esas, como recalcar lo que decía Carol, tener esas mamás, esas líderes espirituales más grandes que nos guíen para poder llevar al Señor a nuestros hijos, amar a nuestros maridos y cumplir con los mandatos del Señor con esa actitud sumisa y reverente a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, mostrando que Él es nuestro todo siempre. ¡Qué lindo! Muchas gracias, mis amadas hermanas, que el Señor las siga bendiciendo en cada uno de los ministerios que hoy están representando, que las siga llenando de ese amor para que puedan seguir compartiendo con muchas personas más, porque somos importantes aún en la obra del Señor. Recuerde usted, amada hermana, que la mujer sabia edifica la casa, pero también ayuda a edificar y a construir a las hermanas. Así que siga celebrando en este día. Canal 27. Predicamos la verdad.